Aburrido 291, un aburrido que se graba en unas circunstancias, vamos a llamarlas antagónicas a nivel doméstico. Vamos a decir que tenemos obreros en la casa, que se va a escuchar martilleo, que se va a escuchar el esmeril de enfrente, porque el meter obreros en la casa es algo que se contagia en un vecindario. Lo que tú metes unos obreros, el de enfrente dice, pero vamos a aprovechar que ellos están haciendo ruido, hacemos el trabajito. Y cuando venimos a ver, tengo un coro de Tito Puentes, tuque, taque, pique, tiqui, tuque, en todo el vecindario. Pero está bien, está bien. Usted no tiene por qué pagar mis agravios. En todo caso, esto es aburrido. Esta ha sido una semana de unas cuantas noticitas importantes en términos de redes sociales, en términos de... Ay, ¿qué les voy a decir? Lo importante también es que usted sepa que este jueves voy a estar presentándome en Pispa y usted puede entrar en la página web, darle clic al afiche que está allí que dice 5 de septiembre y se le abre la ventana de ticketplay.com y allí usted escoge la mesa que es la que quiere sentarse, si usted quiere quedar cerca del escenario, si usted quiere quedar lejos. Aquí está, acá vamos a abrir la taquilla para que usted escoja dónde se quiere sentar. Y también vamos a tener un taller dentro de 2 semanas importante. Ese taller lo pueden ver en mi página web también. Es el 14 y 15 de septiembre. Es un taller intensivo de 1 día y medio de oratoria para todo el mundo, para mejorar los que son buenos, para arrancar los que no son tan buenos. No importa. Todo eso lo van a disfrutar. Y lo pueden contactar en el botón que está en mi página web donde dice vamos, ¿ok? Eso es todo lo que tengo que decir. Esto es aburrido. Si usted no ha venido antes por acá, que alguien más le explique lo que es esto. Vamos a meter ahorita de una vez el intro y luego vamos a... no, hay que hacer el menú. Eso es lo que hay que hacer. Y si usted ha estado buscando un abuelo, una bisabuela española, un tatarabuelo francés, o quizás un señor francés de hace 2 siglos que le picó el ojo a la bisabuela estando en el puerto de La Guaira, en el puerto de Buenos Aires, pues ahora tiene competencia porque también los británicos están buscando antepasados europeos. Y el caso de Elon Musk, en el fondo es el mismo caso de Zuckerberg, es el mismo caso del pana de Telegram. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. La primera vez que pusieron la Torre Eiffel, todo el mundo se peleaba porque la quitaran. Ahora todo el mundo está peleando porque quiten los anillos olímpicos de la Torre Eiffel. Y el próximo documental de Netflix que vas a ver es el de una princesa que se casa con un chamán estadounidense. Y si los israelitas no se pueden poner de acuerdo para ver si van a hacer un paro general o no van a hacer un paro general para denunciar que se llegue o no a un plan de cese al fuego con Gaza, ¿qué podemos esperar de los próximos meses? La solución al problema de los altos alquileres la tiene un simulador de ciudad. ¿Y saben cuál es? Eliminar a los caseros. Yo sé que ustedes lo pensaron primero. Kamala Harris, la bañera nena, dio su primera entrevista. Y bueno, vamos a ver qué dijo. O qué no dijo. Y llegó ese momento en que hacer deporte sigue siendo bueno para la salud, pero malo para el planeta. Pregúntenselo a España. La derecha alemana se anota unos tantos y dentro de unos meses puede que se anote unos tantos más. ¿Por qué no? Semiconductores hechos en México. El ex CEO de Google dijo que prácticamente el problema de la compañía es que se puso, sí, y esto fue lo que dijo, muy mamita. Que no hemos aprendido a hablar completamente entre nosotros, ya estamos hablando con animales gracias a la inteligencia artificial. Tu vecino te está chapeando con las celdas solares de que él es muy ecológico. Tírate un molino de viento encima de tu techo para que veas cómo se va a picar él. Una proteína para dominarlas a todas. Y el rollo de Ucrania es importante, el rollo de Israel es importante, pero quizás el más importante de este momento es el rollo de Sudán. Y finalmente la respuesta a por qué los huevos, la leche, la lechuga y otras cosillas siguen siendo tan caras. Ser parte del problema. Esto es... Aburrido. Bien, aburrido 291, vamos a arrancar explicándoles que usted puede ver esto completo, usted puede escuchar esto completo si estuviera en Patreon. De hecho, Patreon tiene una posibilidad de que usted escuche el podcast completo en Spotify, a pesar de que lo que sale en Spotify para el público general es una cosa y lo que va a salir para ti como suscrito a Patreon es otra. Eso puede ocurrir con cualquiera de los podcast players que admiten un feed de suscripción.
Muy bien, vamos a hablar de un artículo que mandó Daniel Flores, pero creo que varios de ustedes me hicieron llegar este artículo. Se trata de uno- unos británicos, no pocos, que están recurriendo a pruebas de ADN en busca de pasaportes de la Unión Europea. Contexto. Los británicos hace unos cuantos años cometieron la absoluta demencia de salirse de la Unión Europea. Y lo digo con base incluso a que en un aburrido de hace 3, 4 semanas ya había un artículo que nos hablaba de que los británicos ni querían hablar del Brexit. Muchos se habían arrepentido, pero no querían ni siquiera volver a ir al voto porque fue tan traumático, tan divisorio para ellos todo esto. Y yo sé que nosotros, los venezolanos, sabemos lo que es el llegar al punto de no querer hablar de algo por lo divisorio que es. Pero en el caso de Gran Bretaña, les vendieron que el problema económico que tenía Gran Bretaña, el Reino Unido, era básicamente producto de la, las malas políticas, las malas alianzas con la Unión Europea, que ellos individualmente, utilizando todos sus contactos del Commonwealth, recuerden ustedes que el Reino Unido tiene contactos con Canadá, con Australia, todavía con varias de las entidades que fueron parte de el reino, el imperio británico, que ahora son pues socios o tienen pues mejores vías comerciales con algunos socios y consideraban que además ellos podían negociar directamente con los asiáticos. ¿Para qué necesitamos nosotros a la Unión Europea? Y bueno, el proverbial camión de flores el día después del Brexit parado en la frontera, cayendo en cuenta de que con la salida de la Unión Europea, Gran Bretaña ya no tenía la facilidad de circulación. Y cuando lo entrevistan y le dicen, ¿usted qué va a hacer? Y dice, bueno, voy a perder estas flores porque yo no puedo pasar aquí más de 2 horas. Y me acaban de decir que tengo que pasar 36 horas. ¿Y usted votó por el Brexit? Y el camionero respondió, sí. Ese es uno de los videos que no se me olvidan. En todo caso, no se ha visto la mejora y no se ha visto tampoco cuál es la respuesta al Brexit. ¿Qué están haciendo entonces algunos británicos? Volvemos a la noticia. Están buscando pruebas de ADN para obtener pasaportes de la Unión Europea. Antes del Brexit, los británicos recurrían a esos test para resolver dudas familiares, encontrar parientes perdidos o por simple curiosidad. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la separación de la Unión Europea, cuando los pasaportes comunitarios se convirtieron en un recurso valioso para quienes desean mantener la libertad de movimiento y residencia en Europa, que es donde está el meollo del asunto. Se ha registrado desde el año 2016, desde el Brexit, un aumento de 1.200% nada más en la solicitud de pasaportes irlandeses por parte de británicos. Esta explosión en la demanda refleja el deseo de muchos de conservar el acceso a los beneficios que antes disfrutaban como ciudadanos de la Unión Europea. Irlanda, con su política de aceptar pruebas de ADN para otorgar la ciudadanía a descendientes de hasta un tatarabuelo irlandés, se ha convertido en el destino preferido de aquellos que buscan un pasaporte europeo. Qué curioso, qué ironía de la vida, que Irlanda precisamente, que fue un tema tan conflictivo para los británicos. Muchos de ustedes no recordarán, pero la, la disputa de muchos irlandeses, obviamente católicos, de separarse del Reino Unido o de por lo menos dejar de ser súbditos, dejar de estar sometidos a muchas de las decisiones que se tomaban en Londres, fue una pugna de violencia en las calles brutal. Y ahora todos los británicos quieren ser irlandeses. O sea, lo que falta es que quieran ser indios porque les gustó Modi. Pero bueno, el negocio de las pruebas de ADN de Ancestry, 23andMe y MyHeritage ha visto cómo sus servicios han crecido exponencialmente. No todos los que buscan este tipo de soluciones son afortunados en sus hallazgos. Para aquellos que no tienen ascendencia europea, la obtención de un pasaporte de la Unión Europea puede ser más complicada y costosa. Algunos optan por los llamados visados de oro, que ofrecen residencia y eventualmente ciudadanía, a cambio de inversiones significativas en países como Portugal o Grecia. Sin embargo, hay muchos obstáculos burocráticos, es un camino mucho más caro. ¿Y qué implica esto? Salidas de capitales del Reino Unido. Y hay que arrancar, mira, aquí como que se me fue una luz, me dio todo esto. Hay que arrancar diciendo que
Boris, que fue el gran impulsor de todo esto, el gran populista, una figura que muchos pueden relacionar si quieren con Donald Trump, un hombre del espectáculo, dejó a todo el mundo con la brocha pegada de la pintura. Quitó la escalera y dejó a la gente pegada de la brocha. Y nunca llegaron a un acuerdo de cómo iban a negociar entonces con la Unión Europea que verdaderamente beneficiara a los británicos. Lo increíble en este caso es que se trata de el Reino Unido, que fue el primero en llegar, si se quiere, a un sistema parlamentario con representación sin tanta violencia como ocurrió en Francia o como pudo haber ocurrido en España. El modelo que muchos copiaron y que muchos han copiado en términos de cómo manejó la liberación o la independencia de muchas de sus colonias, que hizo su paso de ser un gran imperio a un país con una comunidad de relaciones importantes. Y sin embargo, les metieron el cuento. Les metieron el cuento que tiene una pata cierta. La pata cierta es que la globalización se vendió y prácticamente a nadie le dijeron que sí, que muchos de esos trabajos se habían ido por parte de la globalización. Les vendieron la globalización, perdón, y no les dijeron que se iban, es que acaban de ceder un esmeril y un martillo arriba. Estoy haciendo lo mejor que puedo, de verdad, muchachos. No quiero excusarme, pero quiero explicarles por qué de vez en cuando mi cabeza estalla. Sí, es verdad, la denuncia de Boris tenía una pata cierta. Vendieron la globalización, pero nunca sustituyeron muchos de los trabajos que se fueron y muchas ciudades de Gran Bretaña sintieron un golpe durísimo. Un golpe que viene por precisamente trabajos que se fueron y no volvieron. Económicamente se beneficiaron no todos de la misma manera con la globalización y con la entrada a la Unión Europea, pero la salida no era la respuesta. Y esto ha sido lo que te viene siendo, pues lo que te viene llamando una cautionary tale, una lección para muchos de los que están quizás flirteando con la salida de la Unión Europea, y muchos lo han vuelto a pensar tomando en cuenta la desastrosa manera en que ha afectado al Reino Unido esta salida de la Unión Europea. Vamos con el siguiente. Hoy, 5 jueces del Tribunal Supremo de Brasil van a votar si confirman o rechazan la decisión de bloquear X. El magistrado Alexandre de Moraes convocó una sesión virtual de la primera sala del máximo tribunal de la que es miembro para que sus pares puedan revisar su decisión. ¿Por qué tienen que revisar su decisión? Porque Moraes, que había sido designado, sobre todo en aquellos momentos en que se denunciaba un fraude que nunca demostró Bolsonaro en las elecciones al mejor estilo de Trump, fue designado como una especie de árbitro para exigir la salida de una cantidad de cuentas de redes sociales de aquellos que, sin pruebas algunas, estaban llamando a una rebelión, que por cierto culminó en un episodio no tan dantesco como el del Capitolio de Estados Unidos, pero bastante, creo que fue más patético porque se sentía tanto que era una copia de aquello. En todo caso, todo esto viene porque en la elección presidencial del 2022, la Corte Suprema le dio entonces poderes a De Moraes para exigirle a las redes sociales que sacaran contenido que amenazaba a la democracia. Ha sido uno de los esfuerzos más efectivos de alguna manera para combatir las mentiras en Internet, cuando lograron pues doblegar un esfuerzo de la derecha extrema brasileña. Los académicos, los comentaristas, los intelectuales se preguntaban si finalmente apareció esta es la solución al problema de las fake news y ciertas campañas en las redes sociales, que es uno de los grandes problemas de cualquier democracia, como nos dice el New York Times. Pero este viernes, Moraes bloqueó la red social X en todo Brasil, porque Elon Musk había ignorado las órdenes de la Corte para remover cuentas
y había cerrado además las oficinas de X en Brasil, como ya les habíamos comentado. Y cuando yo le digo ya les habíamos, es como para hacerles creer que hay un gran equipo. Y esto no, esto soy yo comentándoles artículos que leí. Están esperando la comedia. ¿Por qué creen que se llama aburrido? Yo he sido misleading. Yo los he tratado de engañar con el título del podcast. No. El caso es que, ¿qué pasó aquí? Cometí un error, ya va. El caso es que, como parte de la orden de sacar a X de Brasil, se colocó que quienes usaran un VPN para ver Twitter tendrían una multa de casi $9,000 al día, lo que hace un brasileño promedio al año. Ahora veamos qué dicen algunos comentaristas en el propio Brasil. David Nemer, que es un profesor de medios nacido en Brasil y que ha estudiado cuál ha sido la forma en que este país ha lidiado con la desinformación en el Berkham Klein Center for Internet and Society en Harvard University, dice, cuando yo vi la decisión sobre X, fue, ¿qué es esto? Yo era alguien que estaba de su lado, pero esto es demasiado. Es una advertencia para todos nosotros. Otros gobiernos están viendo lo que ocurre en Brasil porque es parte del debate que tienen en este momento de cómo lidiar con las redes sociales. Estados Unidos ha tomado siempre la posición como Estado de mantenerse fuera del debate, dejando que las compañías de tecnología sean quienes se vigilen a sí mismas y las unas a las otras. ¿Y qué tal les ha ido con eso? ¿Qué tal ha funcionado eso? Porque el creer que esta gente se va a vigilar a sí misma, me perdonen, yo no soy amigo de la intervención, pero tampoco creo que ellas se vayan a vigilar a sí mismas. Hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Ya ahorita viene un artículo que me parece que coloca las cosas en perspectiva interesante. Este es un tema en el que yo mismo no me he terminado de zanjar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando me dicen que lo va a regular el Estado, los intereses del Estado varían, sobre todo en esta época de instituciones que no tienen que rendirle cuentas a nadie o de personas que manejan instituciones que parecía que no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Pero bueno, la Unión Europea, por ejemplo, tiene esa legislación del 2022 que requiere que las redes sociales se adhieran a reglas específicas sobre lo que puede ser posteado, colocado, publicado en sus sitios. Y recordemos que hace nada, ya vamos a tocar este tema, Pavel Durov fue imputado en Francia por no contribuir a disminuir, a cazar a quienes mueven material de pedofilia, a quienes mueven armas y drogas en su aplicación Telegram, que por cierto todavía no es rentable. Ya les voy a decir por qué agregó eso. El director ejecutivo de Knight First Amendment Institute en Columbia University dice que esto es una movida absurda y peligrosa, la de cerrar X. Lo que realmente es perturbador es que gobiernos cada vez menos democráticos pueden apuntar a gobiernos democráticos para justificar sus acciones. Carlos Alfonso Sousa, un profesor de ley de Internet, dijo que esta orden era la decisión judicial más extrema que ha emitido una corte brasilera en 30 años de ley de Internet. Y agregó que Brasil tenía que tomar alguna acción después de que Musk, y aquí hay que reconocerlo, públicamente y explícitamente no se adhirió a órdenes de corte. Y si él iba a decir en sus redes, esta orden no tiene ningún sentido legal, etcétera, pues contrate a sus abogados y póngalos allí a trabajar representándolo a usted, hermano. No va a decir que no tiene plata para abogados. Fabio da Silva, profesor de estudios brasileños en la Universidad de Oklahoma, dice que la orden fue una respuesta poderosa a las compañías multinacionales que muchísimas veces se ven por encima de las leyes de las naciones, especialmente de las naciones pobres. No podía faltar el comentario. ¿El comentario qué? ¿El comentario qué? El comentario que viera esto a la luz del imperio contra los pequeños. Ahora, el mismo Moraes ha dado señales de que siente que fue demasiado lejos. Por ejemplo, había ordenado a Apple y Google que previnieran el descargar las aplicaciones que ofrecen VPNs y
La de los VPNs va a ser la lucha más importante de Internet para mí en muchos lugares. Y después la echó para atrás. La echó para atrás, hizo una enmienda a la orden para dejar de exigirle a Apple y a Google que te impidieran descargar un MMM. Sin embargo, mantuvo la amenaza de multas a cualquiera que utilizara X en Brasil vía VPN. Y Tiago Amparo, un abogado prominente de Brasil y columnista de periódicos allí, que ha apoyado al juez Moraes, dijo que esta medida es completamente autoritaria. No hay provisión explícitamente legal que permita que uno le impida a la gente descargar su VPN e inclusive cerrar una red social. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el 2022 el hombre tenía muchísimo apoyo en su movida para disminuir las noticias falsas o por lo menos confusas en redes sociales que apoyaran la movida de sacar al presidente del poder porque consideraban que había habido un fraude. Sin embargo, ha perdido muchísimo de ese apoyo, sobre todo porque ya pasó ese momento en que Bolsonaro encrispaba los ánimos de todo el mundo. Marian Valente, una abogada y directora del Internet Lab de Brasil, dice, las acciones de Moraes estuvieron muy legitimadas por la necesidad de proteger la Constitución. Pero obviamente hay una preocupación de que esto está continuando. Y aquí vamos a la clásica D. Tienes un problema para el que pareciera que la Constitución no te da las herramientas. Suspendes o das poderes por encima de los normales para poder atacar ese problema. Pero luego no te echas para atrás. Y esto lo hemos visto con los estadounidenses y el Patriot Act y toda la vigilancia de las líneas telefónicas, las redes, etcétera, que se dieron en ese país. Cuando, creo que fue con 9/11, y luego duraron mucho más tiempo y al parecer muchas de las provisiones del Patriot Act continuaron allí. Y pasa en todos estos países que se suspenden garantías y luego, con el cuento de, bueno, es que todavía estamos no se termina de devolver a la Constitución o a las entidades los poderes que en un momento dado se le dan a una persona para lidiar. Y esto va para Bukele, esto va para lo que está ocurriendo en Ecuador con la extensión de los periodos que ha continuado de excepción. Esto va para muchísimos países grandes y pequeños donde una vez que se toma una medida temporal, si beneficia y le da más poder al Estado, el Estado se lo queda. Vayan a ciertos impuestos que se crean para atender una emergencia y luego se quedan allí. Vayan a Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar y hay una parte maravillosa donde el emperador Adriano dice, lo temporal se vuelve... Muy pronto aprendí que lo temporal se vuelve permanente. Y por eso era reacio el emperador Adriano a aplicar medidas temporales, porque sabía que la gente se acostumbraba a esas medidas temporales. El juez Moraes, nos dice el artículo del New York Times, ha continuado utilizando la amenaza a la democracia como la justificación para sus acciones y en su orden del viernes dijo que el rehusarse de Donald Musk a someterse a las órdenes y suspender las cuentas representa un riesgo serio a las elecciones municipales que vienen en octubre. Nemer, sin embargo, nos dice que Moraes ha establecido un estado de excepción, pero es un estado permanente de excepción y eso no es bueno para ningún tipo de democracia. Entonces, hoy tienen que tomar la decisión los jueces de si lo apoyan. Vamos a ver cómo estuvo la movida en Brasil el fin de semana. Y de hecho voy a hacer una pausa aquí en la grabación para revisar si ya tenemos alguna noticia. Bueno, aquí lo tenemos. El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil confirmó la suspensión de X por desacatos a la justicia. Se pronunciaron a favor del bloqueo de la red social, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del sábado y se mantendrá hasta que cumpla todas las decisiones de la Corte. Ahí lo tenemos. La primera sala y ratificó este lunes por unanimidad la decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en el país. Y creo que aquí lo que más ha contribuido
entre otras cosas, es el desacato de Trump, de Musk. Y ciertamente proyecta una soberbia que, aunque uno pueda estar de acuerdo en algunos de sus principios, acuérdense lo que pasa aquí, amiguitos. Ustedes están esperando de mí una opinión extrema. Y no es por guabina, es porque no compro locuritas, que no me transo absolutamente con nadie, incluido Elon Musk. Ya, hice esta pausa para eso. Pues bien, ya sabemos que ha sido un error táctico, si se quiere, el tema de no presentarse ante la justicia o no presentar abogados ante la justicia. Pero bueno, este tema se une a el hecho de que Pavel Durov está en este momento siendo imputado en Francia y Mark Zuckerberg recientemente dijo que se arrepentía de haber cedido a las presiones del gobierno de Biden para sacar contenido de Facebook, sobre todo en lo que se refiere al manejo del COVID. Para ello me llega un artículo de Alex Clement que me parece perfecto para entender todo esto. Quizás han escuchado de la ciudad de Homelas. Es un paraíso que queda cerca del mar. Todo el mundo vive en alegría. Hay iglesias, pero no hay curas. Hay sexo y cerveza en cualquier lugar, pero la gente lo consume en moderación. Hay carnavales, hay carreras de caballos. Niños hermosos tocan la flauta en las calles. Pero Melas es la creación de la escritora de ciencia ficción Ursula Le Guin y tiene un secreto conocido por todos. Hay una mazmorra en una de las casas y dentro de ella hay un niño que se está muriendo de hambre, que es abusado, que vive en su propio excremento. Todo el mundo en Homela sabe sobre el niño, que nunca será liberado. La felicidad utópica poco usual de Homelas, vamos entendiendo en la historia, depende por completo de la miseria de este niño. Este es el modo en que arranca su artículo Alex Clement, en el que va a tocar el asunto de Pavel Durov, incluso el asunto de Mark Zuckerberg. Esta es una historia que tiene mucho que ver con Internet y la libertad de expresión, nos dice el autor. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Telegram es el viejo oeste de las plataformas de mensajes. Tiene poca moderación, hay gente de reputación oscura y está abierto a disidentes de sociedades autoritarias. Aquí estamos hablando de un lugar donde cerca de 1 millardo de personas pueden chatear con su familia en Bielorrusia, hablar con Hamas, comprar armas, conspirar contra Vladimir Putin o ver videos del jefe de guerra checheno Ramzan Kadyrov disparando a varias rocas y árboles. Cuando fue arrestado o imputado el señor Pavel Durov, salió un coro de gente hablando de la libertad de expresión, entre ellos, por supuesto, Elon Musk, que respondió al arresto de Durov sugiriendo que en una década los europeos serían ejecutados porque le dieran like al meme equivocado. De hecho, Musk está en este momento en problemas con Bruselas por el tema de cómo se modera el contenido en X. Y aquí nos dice el autor algo válido. No tengo manera de saber si los cargos contra Durov tienen mérito. Eso le toca a las cortes francesas probarlo. Y sin duda es verdad que Telegram da un verdadero espacio de libertad de expresión en sociedades verdaderamente autoritarias.
Y no voy a creer, y hago esta pausa, y él hace esta pausa que me parece muy valiosa, no voy a creer los rumores de que Durov está en conflagración con el Kremlin hasta que sean respaldados por algo más que su nacimiento y también una cantidad de visitas que ha seguido haciendo a Rusia. ¿Por qué? Porque hay por allí di la verdad, una conspiración que dice que Pavel Durov ha estado reclutando, di la verdad, ha estado reclutando un poco de gente para Putin o para los ejércitos de gente que manejan las redes de Putin. Bueno, no voy a entrar allí. ¿Por qué? Porque también, de nuevo, hay mucha locurita circulando. Pero fíjate que cumplí con echarles el cuento de que eso está circulando. En todo caso, hasta los más, continúo con el artículo, hasta los más feroces defensores de la libertad de expresión entienden que hay limitaciones razonables. Hasta Musk ha dicho que quitará cualquier contenido que se considere ilegal, claro, pero cuando no le gusta lo que un juez considera ilegal en Brasil, o sea, no estoy defendiéndolo ni acusándolo, pero yo recuerdo las veces que él ha dicho, nosotros quitamos lo que es ilegal en cada país. Ajá. Y cuando el país nombra un juez especial para designar lo que es legal e ilegal, ya no te gusta. Y parte te entiendo, papito. Entonces, continuando con el artículo del que estamos hablando, quizás algunas leyes son tontas o estúpidas. Quizás las restricciones que hablan de discurso de odio son verdaderamente muy subjetivas en Europa. Pero si usted vive en un mundo donde el valor de la libertad de expresión en una plataforma como Telegram es tan alto que funcionalmente sea inmune de leyes que gobiernan, digamos, el abuso infantil, entonces usted está tratando de vivir en una homelas que es muy similar a la que plantea la autora. Nos referimos a esa ciudad, voy de nuevo a ese pueblo, donde se tiene una cantidad de cosas maravillosas, pero todo el mundo sabe que en algún lugar hay una casa con un sótano, con un niño, que nunca va a ser liberado porque pareciera que de eso depende la estabilidad de Omelas. Y hay otro Omelas que considerar. Mark Zuckerberg, el martes pasado, mandó una carta al Congreso en la cual admitía que durante la pandemia había cedido a la presión de Biden y de su administración para suprimir algunas voces que no estaban de acuerdo con el mensaje oficial del COVID. Zuckerberg dijo que se arrepentía de haberlo hecho, de haber censurado contenido que luego, mirando hacia atrás, que ya va. Claro que ahorita mirando hacia atrás, muchos podemos decir, bueno, no debía haber censurado esto, o pude haber hablado más de esto. Pero es que mirando hacia atrás, si yo tuviera ruedas fuera bicicleta también. Que mirando hacia atrás parecía que no valía la pena censurar. Y que su compañía en este momento va a hablar con más fuerza contra la presión del gobierno la próxima vez que esto ocurra. Para que lo tengan de una manera clara, aquí resume el hombre los hechos. La persona que está al frente de el gobierno más poderoso del mundo logró que la persona que está al frente de la compañía de redes sociales más poderosa del mundo suprimiera ciertas voces que, mirando hacia atrás, no debieron haber suprimido. No tienes que ser parte de un club de libertad de expresión absolutista para alarmarte ante lo que ocurrió y lo que Zuckerberg está dejando claro. Hay suficientes problemas de redes sociales, de odio, de violencia. La velocidad en la que información destructiva corre es inmensa. Y los incentivos, y aquí hay que detenerse, los incentivos, papá. Hay demasiada plata involucrada. Cuando lleguen a uno de esos problemas sociales sobrenaturales, van a encontrarse esta frase siempre. Cuando hablemos si llegan a hablar de narcotráfico, si llegan a hablar inclusive de minería ilegal, si empiezan a hablar de las armas en Estados Unidos, si empiezan a hablar de los paraísos fiscales, siempre van a llegar a la frase, hay demasiada plata involucrada.
Me estás dando la razón. Ay, no vamos a entrar en eso, pollito. De verdad no tengo el tiempo. Entonces, volvemos al artículo. Hay suficientes problemas reales con las redes sociales, el odio y la violencia, la velocidad en la que información destructiva se mueve es inmensa. Y los incentivos de ganancia detrás de convertir el mercado de las ideas en realidad en miles de cámaras de eco que hacen que el mercado de las ideas en realidad sea la feria de comida de los agravios sin verificar. Me encanta esto, pero hay que decirlo en inglés para que funcione. Turn the marketplace of ideas into something more like a food court of unchecked grievances. Porque claro, se nos defiende siempre las redes sociales, internet, etcétera, como este es el mercado de las ideas. Y como el mercado de las ideas deja que la competencia, deja que la oferta y la demanda sea la que depure la verdad. Porque en el mercado de las ideas, supuestamente la gente va a buscar la verdad. La gente no va a buscar la verdad un coño, la gente va a buscar aquello que respalde su visión del mundo. Eso es lo que vamos a buscar. En primera persona lo digo. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, él habla de cómo en realidad no estamos hablando de un mercado de las ideas, sino estamos hablando de una feria de comida de centro comercial donde usted puede comprar el agravio sin verificar que le dé la gana. ¿Para qué? Bueno, para sentirse víctima, de lo cual ya hemos hablado hasta el cansancio. Continúa entonces diciendo, pero en un mundo donde la única manera que sabemos cómo conseguir las mejores respuestas es preguntar, criticar, los gobiernos que estén pidiendo lo que puede o no puede salir en redes sociales nos están estableciendo un camino a un sitio oscuro, a otro tipo de omelas, una utopía de verdades oficialmente sanitizadas, sanadas, o ¿cuál sería? Desinfectadas, donde una persona con una idea diferente sobre lo que está pasando puede encontrarse preso. Al final de la historia de Leguín, la historia de Omelas, algo curioso ocurre. Un pequeño número de personas toman una decisión peligrosa. En vez de vivir en una sociedad donde la utopía está construida sobre la miseria singular de una persona, en ese caso, simplemente se van. Desafortunadamente, no tenemos esa opción. Estamos atrapados aquí. Así que, ¿cuál es el verdadero equilibrio entre la libertad y la seguridad que no va a dejar a nadie preso injustificadamente? Personalmente, creo que si ya tenemos leyes que tienen que ver con si un juez, a ver, veámoslo de la siguiente manera. Tú tienes un cyber con cabinas separadas, aisladas. Y tú le garantizas a la gente que utiliza esas cabinas que tú no vas a dar acceso a esos espacios a menos que lo que estés planteando sea ilegal, lo que estés haciendo allá adentro sea ilegal. Es responsabilidad del Estado, si va a llegar a ese cyber y decir, ábreme esa cabina, tener pruebas de que allí está ocurriendo algo ilegal. ¿Por qué? Porque la oferta de tu cyber es esa. Ahora, si estamos hablando de pedofilia, rápidamente decimos, pues claro que sí, hay que abrir esa cabina y sacar a ese maldito de allí y llevarlo preso a toda su red, antes de que borre todos sus contactos. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando la ley que se está aplicando es la de discurso de odio, que es una de las más subjetivas y de las que más se discute en los círculos legales? ¿Le abrirías tú la cabina de tu cyber a quien viene con esa orden para eso? Esa es la duda que tiene Pavel. No solamente porque pierdes tu negocio, porque tu negocio, que aún no es rentable, vende privacidad. Pero está también de parte del dueño del cyber decir, no, tú tienes que infiltrarte en el grupo donde él esté conectado ahorita.
pero no es a partir de esto, porque no me has dado ninguna prueba. Entonces, estamos en un momento importante donde no podemos quedarnos callados sobre lo que esto implica. Pero también la defensa de la absoluta libertad de expresión te hace pensar el hecho de que no puedan ver dentro de esos grupos que Pavel no dé información, que por cierto, muchos de estos mensajes dentro de Telegram no están encriptados, tienes que optar a la encriptación. El hecho de que Pavel no ofrezca esto tiene un valor para la libertad de expresión, pero también tiene un costo. Lo que Wikileaks reveló fue informativo para muchas personas y para muchos periódicos para destapar muchas joyas, pero también muchos argumentan le costó la vida a muchos agentes que aparecían allí que quedaron revelados. Entonces, ser un absolutista de la libertad de expresión tiene un costo mucho más alto del que estamos dispuestos a asumir los que muchas veces adoptamos esa posición. Me gustaría decirles más cosas, me gustaría decirles cómo están peleando los parisinos por si se quedan o no los anillos olímpicos, que no, o sea, ahorita se pueden ver cute, porque además están los paralímpicos, pero ¿de aquí a cuánto? ¿De aquí a cuánto esto va a tener sentido? Luego tengo una princesa noruega que se casa con un chamán gringo. Sí, no, esto es genial, esto es genial. Israel fue una huelga, que no fue una huelga, una ciudad virtual tipo SimCity resolvió el problema de las altas tarifas de la vivienda, cosa que no han resuelto los bancos centrales de Estados Unidos ni del mundo. A Baracama, la bañera nena, continúa con noticias allí. La Vuelta a España no es ecológica. Bueno, tengo un pocotón de cosas que me encantaría comunicarles, pero les recuerdo que usted puede acceder a todo esto en mi página web, vaya donde dice podcast. Y ahí va a escuchar muchos de los audios que están disponibles públicos, pero también recuerden que está el Patreon, donde usted puede acceder a todo esto completo y además a participar. Hoy lunes vamos a tener Club de Habladores, lunes y miércoles, porque la semana pasada, por razones obvias para los que estamos en Venezuela, no pudimos hacer Club de Habladores. Pero bueno, eso implica que usted puede estar aquí en vivo, haciendo preguntas, inclusive desbloqueando su micrófono. Briseño, yo quiero hablar. Usted habla. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es Telegram, pero tampoco es otra cosa. Así que vamos con la gente del Patreon.